esta clase la he preparado un poquito con datos históricos y también con casos novedosos, ¿no? Y algunos ejemplos prácticos también para que podamos entender en la práctica el, el uso de los recursos impugnativos, ¿no? Pero sobre todo, y quiero centrarme porque es en el control de la legalidad de los actos administrativos que se tiene como administración pública, ¿no? Siguiente, por favor. En ese sentido, el primer punto a tratar va a ser el control de la legalidad. Siguiente. Quería hablarles un poquito y darles contextos porque sé que sobre Revolución Francesa nos han enseñado un montón en el colegio, por ahí en Historia Universal, los que nos han obligado a llevar este curso en la universidad también, por ahí algún amante de la Revolución Francesa, o de los derechos fundamentales, ha leído. No es mi intención explayarme en en todos los cambios políticos, sociales, económicos, ¿no? Que implicó este fenómeno, ¿no? social, pero sí es importante uno de las herencias que tenemos para el derecho. Y es que, como sabemos, la Revolución Francesa marcó un gran cambio y radical cambio en la concepción del poder político y jurídico. Ahí justo estoy poniendo una obra de arte de La libertad guiando al pueblo, denominada, pintada por Eugène Delacroix, en óleos, ¿no? Y bastante conocida, de hecho ahorita está en el Palacio de Versalles, si no me equivoco, y es bastante admirada, ¿no? En el cual, pues, se puede apreciar el, la efervescencia, ¿no? Del pueblo, el levantamiento y sobre todo el poder ser conscientes de la sumisión ante el poder, ¿no? Como sabemos, fue un hito histórico que marcó la concepción del poder político y jurídico y que antes de 1789, pues existía un régimen monárquico. ¿Qué es un régimen monárquico? Es un poder concentrado en una sola persona, ¿no? Una monarquía absoluta. ¿Qué significa eso? Que es un poder casi ilimitado. El rey podía dictar normas, podía dictar actos administrativos, podía dictar castigos, podía dictar en relación a su antojo, ¿no? Y a lo que él, bueno, y con una serie de acompañantes que eran sus consejeros también, ¿no? Pero lo que él consideraba lo que era lo mejor para el pueblo. Muchas veces, pues, este poder, y no muchas veces, en realidad, esto fue lo que marcó el hito y el cambio de la concepción de paradigma, es que fueran un poder egoísta, ¿no? Que no necesariamente se centraba en las reales necesidades del pueblo, sino que, pues, siempre tiraba agua para su propio molino. Sobre esto se han ilustrado muchísimas películas, ¿no? Quienes quieren, les interesa mucho más el tema, pero lo que queremos rescatar en la sesión de hoy es que este poder concentrado y el poder autónomo de dictar normas, de ejercer actos administrativos propios, de tener castigos propios, entre otros, y sobre todo no tener un ilimitado poder en lo económico, en lo social, en lo jurídico, era vista toda la administración pública, todos los poderes públicos, los pequeños poderes, ¿no? La recaudación de dinero, ¿no? El abastecimiento de servicios públicos incipientes en ese momento, ¿no? Todo se concentraba en una sola figura, que era la figura del rey. ¿Eso qué quiere decir? O el monarca, ¿no? Que no tenía controles claros ni controles jurídicos. Era una concentración, era una monarquía absoluta. ¿Qué pasó? Todos los súbditos finalmente eran objetos de la voluntad real. Los súbditos no tenían una representación clara, no tenían una llegada directa, ni podían exponer directamente sus necesidades. Incluso si lo decían, o no, y había pequeñas revoluciones aisladas, como bien sabemos por temas históricos, eran crudamente condenados, ¿no? No habían derechos sociales ni fundamentales, ¿no? De hecho, no había ni siquiera mecanismos legales para cuestionar decisiones arbitrarias. Esta concentración marcó definitivamente un cansancio mental, civil, social en todos los habitantes cuando advirtieron ya clarísimas irregularidades y a sobremanera de extensivas, ¿no? Respecto de sus derechos y los que podíamos ver de la clase alta, ¿no? Aristocrática, entre otros. ¿Qué pasó? Pues sucedió la Revolución Francesa y con ello el nacimiento del Estado de Derecho.
que es como concepto el Estado de Derecho incipiente en ese momento, ¿no? Se, se proclamó principios fundamentales como la soberanía popular, la igualdad ante la ley y la separación de poderes. Claramente desde ahí también incipientes usos para la democracia misma y hasta el día de hoy, pues adoptados, ¿no? Arraigados a nuestro sistema jurídico. Pero lo importante de este acto social histórico, ¿no? Que marca un gran hito en la concepción del poder, ¿no? Y el poder representativo, es el gran instrumento que nos deja posterior, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. ¿Qué significa? Significa, y se establece en este granito también jurídico, que ningún individuo ni autoridad puede estar por encima de la ley. ¿Se acuerdan cómo era antes? Pues la concentración absoluta en el monarca. El monarca hacía, deshacía, representaba, cobraba y pues no le rendía cuentas a nadie. No habían mecanismos legales para cuestionar sus decisiones. ¿Qué pasó después? Revolución Francesa, toma del poder y la Declaración de los Derechos del Ciudadano. ¿Cuál es la más grande hito histórico, ¿no? La herencia más grande para el lado jurídico, la declaración del hombre y del ciudadano, de los derechos civiles, ¿no? Y también, pues, la declaración de que ningún hombre ni autoridad, individuo, puede estar por encima de la ley, por más investidura política y social que tenga. Puede ser, y de hecho de ahí nace también, empiezan a nacer incipientemente la división entre Estado y monarquía, ¿no? Ya esa es otra historia, pues, estaremos entrando en temas políticos, pero ya como Estado de Derecho se empieza a formar la idea de la división de poderes, la soberanía popular y la igualdad ante la ley. Se reconocen los derechos también fundamentales y la igualdad jurídica de todos, sin distinción de sexo, clase, edad, entre otros. Todos somos iguales ante la ley, incluyendo el mismo monarca o el jefe de Estado. Entonces, en ese sentido, el Estado de Derecho va a surgir como un ideal en donde el poder político incluida, ¿no? El poder público, perdón, incluida la administración, debe estar limitado y regulado por la ley para evitar todas las arbitrariedades que anteriormente el monarca pues podía hacer suyo, ya se acuerdan, ¿no? O sea, cobrar impuestos, dividir los impuestos, dictar leyes, subir los impuestos de tal manera que puede ser hiper mega gravosos, ¿no? Entre otros, entre otros. Ya con la Declaración de los Derechos se reconoce, ¿no? A poder hacer empresa también, a poder, entre otros derechos de siguientes categorías que se van a ir desarrollando, ¿no? Pero el más importante, el que necesitamos tener en cuenta para efectos de esta clase, es que se establece y se limita el uso del monarca. Y no solamente se limita, sino que se revoluciona al punto de declarar que todos somos iguales ante la ley y que ningún individuo ni autoridad, por más investidura que tenga, puede estar exento de ello y puede estar sobre todo por encima de la ley. Teniendo en consideración eso, y salvando las largas distancias, en nuestro título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo hemos adoptado, ¿no? Hemos recogido que el Estado de Derecho y la sumisión de la administración se encuentra ante la ley. Nadie puede ser, nadie, o sea, ninguna persona usuaria de la ley, ni nuestra misma presidenta puede estar exenta de ello. ¿Por qué? Porque desde la Revolución Francesa, pues, y la implementación de la Declaración de los Derechos Civiles y Fundamentales, pues, tenemos esta declaración que ningún individuo en autoridad puede estar por encima de la ley. Entonces, con la Revolución, lo que se empieza es a construir la idea de que la administración es una administración legal, es una administración que debe actuar conforme a las normas establecidas y no apartarse, ¿no? Todos, y ahí es donde podemos ver la herencia ya del principio de legalidad, ¿no? Las competencias de los funcionarios, ¿no? ¿Se acuerdan que no sé si los que estuvieron conectados el sábado, el principio de legalidad para la administración, hacia adentro de sus funcionarios, como hacia afuera también, ¿no? Por el cumplimiento de los requisitos y también para las competencias para poder finalmente tipificar infracciones, entre otros.
Esto es importantísimo saber el principio de legalidad administrativa, ¿no? Y posteriormente estamos pasando a poder conversar de que se reconoció que la administración pública no puede ejercer su poder discrecionalmente sin sujeción al derecho, ¿no? Que esto es ya el principio de legalidad. Y además, no solamente eso, no solamente se queda en la poesía de que la administración, pues, debe ejercerse de acuerdo a ley o la competencia debe otorgarse por ley, no, sino que además, bueno, ya salvando las distancias hacia la contemporaneidad, tenemos y se establecen mecanismos para que los ciudadanos puedan impugnar los actos arbitrarios del poder público. Por ejemplo, no sé si ustedes han leído la parte del control político en la Constitución. Más allá de que desde la Revolución Francesa también se crea el poder representativo, ¿no? El Parlamento, ¿no? En el que, pues a través de la democracia, estamos visiblemente representados, ¿no? Para que las opiniones puedan ser también debatidas, ¿no? Sea un control vivo, ¿no? Un control vivo de la de la Constitución. Pero incluso en la Constitución también tenemos herramientas de control político, ¿no? No sé si han visto cuando han llamado a los ministros, ¿no? A que den, pues, de encargo de las decisiones importantes que han tomado en el marco de sus potestades, de su posición política y de su representación en el Poder Ejecutivo, ¿no? También se han llamado a mismos congresistas, ¿no? Entre otras personas. Y se crean comisiones ad hoc para ello. Entonces, el control político no solamente de la legalidad, no solamente lo tenemos en la sede judicial, que ahorita ya vamos a hablar más adelante, ¿no? Para la revisión posterior de los actos administrativos, sino también el control político del poder. Sobre todo cuando, y pues ustedes saben que por la norma de servir, ¿no? Algunas personas no están dentro de servir ni temas disciplinarios, ¿no? Justamente por su investidura de poder, sino que están sujetos al control político ante el Congreso. Por eso es que desde la Revolución Francesa, ¿no? Tenemos muchísimas cosas que hemos heredado. Hemos heredado, punto número uno, los principios fundamentales, como es la soberanía popular, la igualdad ante la ley, la separación de poderes, el reconocimiento de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, y con ello, sobre todo, la bandera insignia que debe mover no solo la Constitución, sino que se encuentra incluso hasta ahora en los títulos preliminares de leyes de gran jerarquía, entre ellas la Ley de Procedimiento Administrativo General, como que es que ningún individuo ni autoridad puede estar por encima de la ley. Asimismo, no solamente se da el control de esta legalidad, sino también los mecanismos para que se pueda controlar la legalidad y los actos de la administración pública. Teniendo en consideración esto, de que nosotros tenemos mecanismos para el control de la legalidad, es que quiero que lo entendemos, ahorita que vamos a empezar a hablar de los recursos administrativos, es que le demos vida a estos recursos. No solamente están en la ley, no solamente están escritos, no solamente son parte de un título de la Ley de Procedimiento Administrativo General, no solamente son como el recurrir, ¿no? Cuando no estás de acuerdo con una decisión administrativa, sino que acuérdense de este concepto. Esto no viene de la nada, esto no es un regalo. Esto a nadie le está regalando nada al administrado cuando le da la posibilidad de recurrir al control de la legalidad de las decisiones de la administración. Esto es un derecho consagrado, es un derecho conquistado. Acuérdense, Revolución Francesa, se conquistaron derechos. Entre muchos derechos, que es lo que estamos conversando, soberanía popular, igualdad de la ley, división de poderes, entre todos esos derechos, también ejercer el control y el de la legalidad de los actos que emite la administración. ¿Y por qué es esto? Porque también, como lo he venido diciendo en algunas sesiones anteriores, es por más institucionalizada, por más burocratizada que esté la administración, por más ahora que la inteligencia artificial está entrando con el reglamento que ha sido publicado el día de hoy, por más automatizada que en algunos momentos pueda estar la administración, por más que todo eso sí, seguimos siendo personas, seguimos teniendo criterio, seguimos teniendo, podemos analizar, podemos debatir, podemos ver qué tanto se aplica tal norma, qué tanto se aplica tal infracción, cuáles son los factores atenuantes, eximentes, entre otros.
Y así como somos personas que estamos detrás de un mostrador llamado administración, ¿no? Y que hay en sus diferentes órganos, jerarquías para poder tomar una decisión, es que podemos equivocarnos, por más que las personas tengan diferentes grados académicos y se consulte y se opine todo el mundo y que pase por un tribunal y que pase por una sala especializada. Primero, no, primero pasa el especialista, ¿no? A proyectar. Luego pasa por su coordinador, luego pasa por la sala especializada, luego pasa por un tribunal y entre otros, por más que pase por diversos controles administrativos, ¿no? O instancias administrativas, por así decirlo, somos humanos. Somos humanos y se pueden haber equivocado la decisión hasta agotar la vía administrativa. Pero recuerden, nadie nos regaló, no está escrito así por tipeado en la ley, sino que es un derecho a poder cuestionar las decisiones administrativas, poder cuestionar su legalidad, su razonabilidad, poder cuestionar si en efecto se aplica la sanción o no se aplica el criterio adoptado. Es un derecho que tenemos los administrados. ¿De acuerdo? Y acuérdense bien, nadie nos regaló nada. Es producto de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa nos deja esa herencia, entre otros, soberanía popular, igualdad ante la ley, división de poderes, sobre todo que ninguna autoridad, ningún individuo puede estar por encima de la ley. Por eso es que hay mecanismos, entre muchísimos que podemos encontrar en la Constitución, en los códigos, ¿no? Entre otros, ¿no? Todas las variedades del ejercicio del poder y el no bis in idem, pero lo que nos aboca el día de hoy, el derecho administrativo, es que tenemos un capítulo en nuestra ley de procedimiento administrativo con los recursos administrativos, que no es más que la manifestación de nuestro poder de control, del control de lo que se emite por la administración con efectos hacia los administrados, ¿no? Habiendo dado esta introducción de control de legalidad para que podamos entender la data histórica y social y constitucional de este tema, por favor, siguiente, vamos a poder hablar ya de la naturaleza y la función de la vía impugnatoria. El fundamento constitucional entre el derecho también a poder rebatir. Ah, y acá también me inspiré y puse otra obra de arte, ¿no? He aquí el hombre, es la representación de Antonio Cesari, de Pilato, ¿no? Cuando muestran a Jesús, ¿no? En la plaza, y pues muchos han escrito sobre esto también, ¿no? Que definitivamente, si bien pasó por un juicio, ¿no? Un debido proceso, en ese caso, pues se alteraron muchísimas instancias del debido proceso, ¿no? Entre otros, ¿no? No hubo derecho a la defensa, no hubieron medios impugnatorios ni medios probatorios, ¿no? Está sujeto al control político, ¿no? Al poder de las masas, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Constitución sobre el derecho al debido procedimiento? No es más que, pues, no solamente tenemos derecho de acceso, derecho a la defensa, derecho a ser oídos, derecho a cuestionar y a poder conocer específicamente qué es lo que se nos imputa y cuál es la base legal de esas imputaciones. Recuerden, principio de legalidad. No se me puede ocurrir a mí, por más alcaldesa que sea, o por más directora ejecutiva que sea de algún organismo, no se me puede ocurrir a mí mañana inventar una infracción. Para que una infracción esté, debe ser tipificada, debe estar en un cuadro, debe estar aprobado por una resolución y esta entidad debe tener la competencia de poder haber tipificado esa infracción. Debe ser razonable, debe ser ponderada, debe pasar por todo, bueno, actualmente ahorita pasa por una comisión de calidad regulatoria, incluso, ¿no? Cada vez que se quiere crear una nueva infracción. Y es una parte también importante del análisis de análisis de impacto regulatorio, ¿no? Todo esto, hay un mecanismo burocrático bastante incisivo para cuando tú quieras ponerle una infracción a una persona natural o a una persona jurídica. Pasa por todos, bastantes filtros administrativos. Entonces, todo este derecho de debido procedimiento, ¿no? Para que tú puedas realmente recibir un inicio, un procedimiento administrativo sancionador, entre otros, ¿no? Ha pasado por toda la con toda la concepción de lo que es, y el derecho duro de lo que es el debido proceso adaptado a la vía administrativa como debido procedimiento, ¿no?
¿Se acuerdan cuáles son los elementos, no? Derecho a la defensa, derecho a ser oído, derecho a ser escuchado, derecho a tener una doble instancia, derecho a saber sobre qué me están imputando, ¿no? Y sobre todo poder tener una decisión firme, no bis in idem, no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, entre otros. Pero el punto bastante importante es recurrir a las decisiones administrativas. Concepto de vía impugnatorio, ¿no? Conjunto de mecanismos que permiten solicitar la revisión de un acto administrativo. Como estábamos conversando hace un momento, tenemos, tenemos y somos administrados que, pero a la vez también la administración está compuesta por personas, está compuesta por humanos, ¿no? Por más de que había salido el reglamento de inteligencia artificial que automatiza algunos procedimientos, una de las obligaciones más importantes que le da la administración este reglamento de inteligencia artificial es capacitar a sus servidores, ¿no? De todo el impacto de la inteligencia artificial dentro de todos sus procedimientos que van a automatizar o no. Todas las personas deben estar automatizadas en ningún momento y no se ha perdido y no creo que se pierda porque este reglamento lo ha hecho muy claro, ¿no? Los invito a revisarlos, ha publicado el día de hoy. Eh, Muy claro que se busca evitar la automatización, pero por necesariamente naturaleza de algunos procedimientos, pues se va a poder usar la inteligencia artificial. También, obviamente, se busca la predictibilidad de todas las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Que se publique en su plan, que sea parte también de su dinámica de gobierno abierto, gobierno inteligente, y digital, ¿no? Entre otras obligaciones. Eh, Recién, si no me equivoco, va a entrar vigencia en 90 días desde el día de hoy, salvo algunas disposiciones, sobre todo algunas disposiciones que van a dar más tiempo, ¿no? 180 días, un año de implementación. No se asusten para los que trabajan en el Estado que no tienen que ser expertos en inteligencia artificial el día de mañana. Hay un plazo de adaptación, ¿no? Y eso ha sido la novedad del día de hoy, por eso se los estoy comentando, ¿no? Y siempre trato traer la novedad a alguna clase que se pueda dar en el día. Entonces, por más de que la inteligencia artificial nos esté respirando en la nuca y que muchas cosas se hagan con inteligencia artificial, no va a ser reemplazable el carácter de los especialistas y los tribunales administrativos. ¿Por qué? Porque se necesita, si bien es cierto, una autoridad independiente, ¿no? E imparcial. ¿Qué más imparcial e independiente que una inteligencia artificial? Pero también lo que se necesita es el criterio y la identificación, ¿no? O sea, muy difícil, y el sentido humano, ¿no? El sentido humano de la pena, ¿no? Sobre esto hay algunos escritos también bastante interesantes, voy a tratar de pasárselos a Rier acabando la clase, hágame acordar, pero el porqué el no reemplazar, no reemplazable, muchas ofertas, muchas plazas van a ser reemplazables en la administración pública, ¿no? El tema de gestión documentaria, ¿no? Por ahí el tema también de repente de delimitación de predios, ¿no? Con todos los elementos que se pueden ver desde la ingeniería, ¿no? Entre otros. Pero lo que difícilmente se va a reemplazar es el poder de decisión de los actos administrativos, los analistas, ¿no? Los coordinadores, los vocales, ¿no? Toda la burocracia, ¿no? Administrativa para poder emitir un acto administrativo con impactos en los administrados. No va a ser reemplazable, al menos no lo veo por ahora, sobre esto se ha escrito, no en Perú, en otros países, sobre algunas sí decisiones y otros no. Por ejemplo, no sé si han visto los blockchain, ¿no? Esta herramienta de inteligencia artificial, que es también la automatización, ¿no? Para sacar citas de salud, para hacer seguimiento en temas de salud, de control de natalidad, entre otros, que van a ser procesos bastante inteligentes y que no van a necesitar para nada la ayuda de ningún seguimiento humano. Pero siempre que hablamos de función jurisdiccional, no habría reemplazabilidad, porque siempre se necesita algo irreemplazable que es el criterio y el análisis legal, ¿no? Imagínense que reemplacen a alguien en control jurisdiccional, ya tanto administrativo, ¿no? Bueno, administrativo o jurisdiccional, ya no tendría mucho sentido de razón de ser la carrera de derecho, ¿no? Entre otros. Pero bueno, lo importante. Funciones. Autocontrol de la legalidad administrativa, ¿no? Las vías impugnatorias, una de las funciones
vamos a ver si es que realmente se sigue el hilo conductor de la legalidad. En efecto, como estábamos conversando hace un momento, también se mencionó. Si es que efectivamente se ha tipificado correctamente, la autoridad instructora, y bueno, en realidad la entidad que inicia el PAS tiene competencia para hacerlo, si es que efectivamente estaba vigente, ¿no? La conducta infractora en el momento en el que supuestamente se cometió, ¿no? Entre otros. Corrección de errores materiales y jurídicos. También, como se ha mencionado, también somos humanos. Somos humanos, pues van a haber errores materiales o jurídicos que eventualmente se puedan cometer en la redacción de una infracción. Siempre los hay. A lo largo de mi desempeño profesional he visto algunos no tan escandalosos, algunos sí, eh, pero en el cual definitivamente también por conductas infractoras similares se puede definitivamente también entrar en tipos confusos, ¿no? En tipos que no están correctamente redactados, ¿no? Entre otros. Garantía del derecho de defensa y contradicción del administrado. Esta función última es parte del debido procedimiento, ¿no? El derecho, bueno, parte del debido procedimiento, uno de los derechos es el derecho de defensa, ¿no? Y pues tienes tú el derecho y también deber, ¿no? De recurrir, de poder cuestionar los actos, de poder dar tu opinión, de poder sacar tus propias pruebas, ¿no? De tenerlas y sobre todo poder, si es que claramente hay una afectación, ¿no? Porque se acuerdan lo que conversamos también ya hace un par de clases sobre los bienes jurídicos protegidos de cada instancia del Poder Ejecutivo, ¿no? La función que hace la OEFA no es la misma función que hace la SONAFIL, ni la misma función que hace la Autoridad Nacional del Agua, ni los INERMIN, entre otros. Cuando sientes que hay una afectación a tu esfera jurídica, ya sea en tu libertad de empresa, en tu derecho a la salud, en tu derecho al transporte, entre otros, pues definitivamente están atentando y hay un efecto directo de un acto sobre ti, ¿no? Entonces, definitivamente tú tienes, uno, el derecho de recurrir y decir, ¿sabes qué? Me estás afectando en tal sentido, esto no es proporcional, esto no es racional, y si quieres, podría decir también no es legal y no es típico, no tiene tipicidad, ¿no? Pero eso es por el lado de tu derecho, pero por el lado de tu obligación, como obligación ciudadana, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hablábamos hace un momento? Revolución Francesa, ¿no? Derechos de los ciudadanos, ¿no? Autonomía del poder, soberanía popular, ¿no? Igualdad ante la ley, entre otros. También es una parte de ejercer ciudadanía, pues recurrir y decir, oye, tu acto me parece arbitrario, tu acto me parece que está cometiendo una injusticia, independientemente de la afectación que pueda causar en ti. ¿No? Porque vamos a ver, algunos actos de repente no son directamente que te afecten, pero pueden afectar a una colectividad en general, ¿no? Eh, Entre otros, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto último? Yo sé que me pueden decir, pero Naín, ¿qué voy a recurrir cuando no hay una afectación directa? Pero, por ejemplo, con planes de zonificación, ¿no? No sé si han visto que algunas municipalidades cambian sus planes de zonificación y a veces por querer ampliar alguna vereda o poder querer zonificar algunos lugares que no deberían ser zonificados, ¿no? Con tipo de licencia para construir, ¿no? Pueden depredar, ¿no? Áreas verdes, por ejemplo, ¿no? Muchas veces decimos, pero eso no es mi problema, ¿no? Está a 3 cuadras de mi casa y bueno, va a haber más comercio porque van a poder construir un edificio ahí a 3 cuadras de mi casa. Pero no sabes que paralelamente, pues, por haber cambiado la zonificación, pues, pueden acabar con un área verde o un parque, ¿no? O una especie, no sé, ahorita porque estamos hablando de un lado urbano, pero ¿qué pasa cuando no estamos hablando de zonas urbanas, ¿no? Sino rurales. Y también cambian alguna zonificación e inclusive a mayor escala, ¿no? Tipos de suelo, ¿no? Que puedan pasar de forestal a agricultura, ¿no? Yo sé que no nos impacta directamente, pero igual, el bien jurídico medio ambiente, ¿no? Medio ambiente equilibrado es un derecho difuso también, ¿no? Entonces, incluso si es que no habría afectación directa, tú tienes el derecho como ciudadano consciente, pues, de apelar, de recurrir, de pedir otros mecanismos menos disuasivos de repente, pero sí que pueden darte conocimiento, como pedir acceso a la información, explicación, audiencias, entre otros. Como administrados tenemos muchísimas herramientas, ¿no? A veces no son conocidas por todos.
Y bueno, muchas veces también no hay mucha promoción, ¿no? Pero tú puedes pedir audiencia a tu alcalde, ¿no? De hecho, mensualmente hay una lista de audiencias que el alcalde está obligado a atender, ¿no? Recuerdan que por ley las autoridades administrativas tienen 30 días para atender tu petición, ¿no? O explicar debidamente motivada por qué no se atiende en el sentido que tú quieres atenderlo. Pero igual, una atención es una respuesta, una carta, ¿no? Entre otros. Así que no solamente, miren esta vía impugnatoria, ¿no? Cuando hay actos administrativos que son lesivos o no, no solamente como un derecho, sino también como una obligación. Sé que a veces no es tan fácil entender como por qué yo estaría obligada a recurrir, esto me causa tiempo, dinero, ¿no? Entre otros, pero es parte también del ejercicio, el ejercicio consciente, ¿no? De una ciudadanía responsable. Y por último, respecto de la relevancia para la eficacia y la legitimidad de la actuación estatal. También veníamos conversando un poquito sobre esto, ¿no? Eh, una administración debe ser legítima. ¿Qué vamos a entender por legitimidad? Podríamos entender, hay diversas maneras de entenderlo, ¿no? Como la conciencia colectiva de que es correcta el ejercicio de su función, o también de que es obligatorio de hacer caso, de someternos a la autoridad. Yo sé que suena muy poético el hecho del control, ¿no? De que estamos sometidos a que que somos parte ciudadanos y que por un tema pues, de correcto uso de tus derechos en una sociedad, entre otros, pues debes sujetarte a la ley. Pero ¿qué pasa cuando una autoridad no es legítima, ¿no? Por ejemplo, podemos saber que, y no, no vamos tan lejos, ¿no? No sé si han visto el último censo sobre aprobación de las municipalidades, ¿no? Hay municipalidades que tienen bajísima aceptación, bajísima, creo que estamos hablando de 6%, ¿no? Me parece que ATE. Y también altísima aceptación. Por ejemplo, Magdalena, con el alcalde Francis Allison, son una de las más altas. No me equivoco, creo que llega a un 80% de popularidad, entre otros. Como también a nivel ejecutivo presidencial, ¿no? Eh, este, como la tasa de aprobación que tiene nuestra presidenta ahorita, pues, ¿no? Creo que no llega ni al 3-4% de aprobación, ¿no? Entonces, ¿qué legitimidad estamos hablando respecto de la actuación estatal cuando definitivamente vemos que no somos, que somos usuarios de pésimos servicios, que somos usuarios de desviación de poderes, ¿no? De arbitrariedades, que somos también, lamentablemente, no nos dejan, no tenemos conocimiento de nuestro poder como ciudadanos, o que hay una alta tasa de delincuencia en nuestra municipalidad, ¿no? O que quiero ser empresa y que me exigen, pero un montón de requisitos tributarios, no puedo siquiera pagar con lo que yo puedo generar, porque no me da seguridad y tengo que pagar cupos, entre otros, ¿no? Entonces, si es que, digamos, por el lado impugnatorio no es el mejor mecanismo para poder acceder a este punto, pero sí es cierto que la legitimidad de la actuación estatal se ve reflejada en cómo tú puedes ejercer tus derechos civiles, sociales y económicos en tu ámbito jurisdiccional, ¿no? Entonces, esta naturaleza, esta función de la vía impugnatoria y de conocer, ¿no? Justo como el caso que conversábamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un cambio de zonificación y pues mis áreas verdes, mi parque se lo reducen a la mitad para que sea estacionamientos? Porque a la municipalidad se le ocurrió que el centro empresarial que está cerca pues debe tener unos estacionamientos y no hay espacio para ir para abajo. Entonces vamos a los lados, quitemos la mitad del parque. Que no es un hecho aislado, ¿ah? Por ahí ha sucedido. Eh, Deberíamos callar, deberíamos decir, ok, bueno, la municipalidad lo puede todo. Estamos yendo, ¿se acuerdan? Antes de 1789, al poder absoluto y monárquico. No, tenemos herramientas para impugnar decisiones, ya sea que nos impactan directamente o indirectamente como un derecho colectivo y difuso. Así que esta es la naturaleza y eso es lo que yo quiero que puedan rescatar el día de hoy. Ahorita vamos a ver algunos casos, ¿no? Sobre todo vamos a comentarlos, pero necesito que vayan, que interioricemos el fundamento, no solamente histórico, que ya hemos hablado de la Revolución Francesa, también el fundamento social, a los cambios sociales y jurídicos que significó
este triunfo de la soberanía, del poder popular, ¿no? No solamente en el sentido de que, vamos, cambiemos de régimen monárquico a uno parlamentario, un Estado de Derecho representativo, ¿no? Sino a lo que nos hereda la Revolución Francesa. Y voy a repetir un poco, porque veo que se han conectado, en los últimos 5 minutos se han conectado bastantes personas, entonces quiero que todos vayamos juntos ya a lo que toca, a la ley, ¿no? Que como bien digo siempre, la ley ahí está. Lo importante es que entendamos la naturaleza, el hecho jurídico, el hecho social, el hecho histórico. Porque si no, como bien nos dicen, y muchas veces, no sé, por ejemplo, hay una persona que quiere estudiar Derecho y dice, ay, ya qué fácil, es solo leer. O sea, no podemos quedarnos encasillados en que es solo leer. El abogado tiene que saber de historia, tiene que saber de constitución, tiene que saber de actualidad jurídica, tiene que saber, sobre todo, de conciencia colectiva, ¿no? De todas estas herramientas que tenemos para poder realmente hacer uso de nuestro derecho y nuestra voz. Porque sin, solamente nos vamos a ceñir al poder político, al poder ejecutivo, ¿no? A la administración que se autotutela y sobre la cual no tenemos nosotros herramientas para cuestionar sus actos. Nuevamente, regresamos a dónde? A antes de 1789. Y pues, antes de la Revolución Francesa, ¿qué teníamos? ¿Se acuerdan? Una monarquía absoluta, un régimen en donde el poder era igual, podía dictar normas y podían dictar actos administrativos y era un poder ilimitado, un poder que no era cuestionado, un poder que no estaba sujeto a ninguna ley, un poder que era una extensión de la mano del monarca, que hacía y deshacía, subía impuestos predatoriamente, que pues era un esclavismo social, ¿no? Incluso, no podías ni migrar, no tenías ni derecho de migrar, de salir de las de la esfera del poder de monarca, ¿no? Porque necesitaban que produzca, ¿no? Para que puedan tributar, ¿no? O sea, sobre esto hay películas, hay hechos, o sea, entre otros, ¿no? Solamente estoy trayendo a colación estos datos para que puedan entender que el poder no es absoluto y el poder no es discrecional ni arbitrario. Ahorita hay mecanismos para poder impugnar las decisiones administrativas y qué mejor que una democracia representativa real y consciente que como ciudadanos, más allá de que seamos empresa o seamos colectivo, ¿no? Más allá de eso, podamos ser conscientes de las vías impugnatorias que tenemos para poder cuestionar actos de la administración. Que nadie nos ha regalado nada, nuevamente, nadie nos ha regalado nada. No es algo como que, ay, ok, nacimos en los 2000, nacimos en los 90, en los 80 y que venimos con todo perfecto. No, el poder, la administración es dinámica. En 1789, pues, había una monarquía absoluta, un régimen concentrado. Al día de hoy, lo que tenemos, ¿no? Es un régimen de separación de poderes, sí, en donde hay soberanía popular, en donde hay poder, hay una representación, ¿no? En el Congreso, ¿no? Hay una autoridad que está sujeta a votación popular, ¿no? Representatividad, entre otros, ¿no? Y pues hay control político de las decisiones de los más altos representantes de cada entidad, de cada ministerio, pero a la vez también el control disciplinario, ¿no? El control por parte de la Contraloría, funcional, disciplinario, por parte de servir, entre otros. Toda la administración está sujeta está vista por nosotros. Está lista para que cumpla sus objetivos y está lista para que no haya arbitrariedades. Ya tenemos los mecanismos. Tenemos los mecanismos, pero lo que no tenemos muchas veces es el conocimiento de estos mecanismos. No tenemos los supuestos de hechos para poder actuar. ¿Y qué pasa cuando, siguiente por favor, vamos a ir avanzando para que no se nos vaya la hora? Ya sabiendo la naturaleza de la vía impugnatoria, hemos hablado un poco también del lado histórico, de la Revolución Francesa, hemos hablado un poco de la naturaleza de los derechos del debido procedimiento. Vamos a entrar ahora a lo que ya son un poco de recursos administrativos y ejemplos. Siguiente, por favor. Creo que tocaría los tipos de recursos administrativos. Siguiente. En ese sentido, vamos a poner algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a empezar por el recurso de reconsideración.
¿Qué es lo que nos dice la LPAG? Es cuando tú recibes, pues, ¿no? Una decisión por parte de la administración, digamos, a ver, un caso para que podamos entender todos, la famosa licencia de funcionamiento, ¿ya? Vamos a empezar por un caso sencillo, una licencia de funcionamiento. Ustedes saben que para poder tener un local, ¿no? Abierto al público en general, ¿no? Desde una bodeguita hasta un mall plaza, necesitamos una licencia de funcionamiento, ¿no? Que viene con su IPSE, ¿no? Eh, el tema acá es que no, definitivamente una bodega no tiene la misma licencia de funcionamiento ni IPSE que un centro comercial que acoge a 3.000, 4.000 personas o más, o un estadio, ¿no? O un estadio nacional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos si es que la municipalidad nos deniega la licencia de funcionamiento? Porque según ellos no contamos con un certificado de defensa civil, bueno, el IPSE, ¿no? Actualizado, o que no contamos con una estructura base, una columna, que es una base, un requisito importante para que podamos asegurar que la estructura en el que vamos a acoger a las personas, pues sea un lugar seguro, un lugar apto, ¿no? Que tenga la calidad de construcciones en general. ¿Qué podemos hacer? Nos dicen, ¿sabes qué? Te denegamos tu licencia, ¿no? Y aún así nosotros pensábamos, pues, que sí teníamos la licencia y ya habíamos comenzado operaciones. Porque ustedes saben que cuando es un acto de aprobación automática, ¿no? Si es que se demora más de 30 días en aprobarte, pues tú sabes que en el día 31, como cumpliste con los requisitos, puedes empezar operaciones. Yo ya abrí mi centro comercial y en el día 31 me doy cuenta que me llega una notificación en la que me están iniciando un PAS, ¿no? Y me dicen por hacer actividades, ¿no? Procedimiento administrativo sancionador, por hacer actividades económicas en un centro sin contar con mi licencia de funcionamiento. Entonces yo me asusto porque yo pienso que ya contaba con mi licencia de funcionamiento, porque ya habían pasado más de 30 días, yo dije esto se aprobó por automático, y me dicen que pues revisaron el expediente y que vieron que no tenía una columna bien, que tenía una columna desgastada. Y yo voy a mi expediente técnico y digo, no, la gerencia de supervisión se está equivocando, me está iniciando un sancionador de manera errónea porque he ido a mi expediente y me dice que esta columna sí está bien. E incluso voy presencialmente a la columna y me doy cuenta que sí está bien, está en óptimas condiciones. ¿Qué puedo hacer ahí? Puedo presentar un recurso de reconsideración. ¿Sabes qué? Yo sí cuento con mi licencia de funcionamiento apta y pues te presento una prueba nueva. Siempre recuerden, el recurso de reconsideración es cuando yo puedo presentar y cuento además, no fabrico, ojo, no invento nada, sino cuento con una prueba nueva y la presento, mi recurso, en 15 días hábiles desde que soy notificada al mismo órgano que dictó el acto. No puedo elevarme, no puedo nada, al mismo órgano. ¿Qué significa reconsiderar? Significa rethinking, ¿no? O sea, repensar, por favor, bajo el mismo supuesto, pero te estoy dando una prueba con la que tú no contabas seguramente. Entonces, quiero tu administración que si bien tú tenías este expediente en el cual pues pensaste o de repente por ahí se traspapeló o tu inspector, no sé, no te informó bien, pero tenías este expediente en el cual no pensabas que esta columna estaba mal, que estaba dañada, que no contaba con la estructura necesaria, entre otras. Pero yo te estoy mostrando con mi otra prueba y de hecho te estoy invitando a que hagas otra inspección, ¿no? Y te estoy mostrando, ¿no? Con un estudio de arquitectos, no lo sé, la persona que haya construido tu mall, que esta columna sí está correctamente diseñada, estructurada, tiene material adecuado, tiene la capacidad para soportar tanto peso, entre otros. Entonces puedes reconsiderar darme mi licencia de funcionamiento y por ende, pues, retrotraer este inicio del PAS, ¿no? Declararle la nulidad, ¿no? Porque ya no afecta al interés público, ¿no? Entonces ahí la administración va a repensar el propio órgano que emitió el acto, va a decir, bueno, ok, vamos a tener las dos pruebas, tanto
mi informe de mis fiscalizadores que puedan decir que sí, que no contaba con el permiso, que no contaba con la estructura adecuada, contra esta nueva prueba que me está dando la empresa en el que sí cuenta. Ahí, objetiva e independientemente, recuerdan las garantías del debido procedimiento, que es contar con una autoridad imparcial, una autoridad eh, objetiva, ¿no? Entre otros. Y en este caso es el mismo órgano que emitió el acto impugnado. ¿Cuál es la finalidad? Va a revisar, estamos acá en la finalidad, el acto administrativo en base a la nueva prueba. Va a decir, mira, esta nueva prueba, en este caso, pues tiene razón porque es una prueba posterior. Pero puedo decir yo, ¿no? Una persona bastante quisquillosa, puedo decir, ah, pero es posterior. En la fecha en que mis fiscalizadores, mis supervisores fueron, no sé, estamos 9 de septiembre, ¿no? Fue 1 de septiembre. Ellos han hecho esto recién después. Esto significa que no es una prueba nueva. Puedo valorarlo como que no es una prueba nueva. Y puedo decir, ellos lo han hecho a raíz o han mejorado su estructura, todo. Lo han hecho a raíz de que han sido eh, notificados del inicio de este PAS. Entonces, ¿cuenta o no me cuenta como una prueba nueva? Pero ahí otro analista, el coordinador, puede decir, pero Naín, ya está bien, lo han hecho de repente después, pero este informe ha salido con fecha 5, pero ellos han hecho el expediente con prueba mismo 5 el mismo día, entonces no había predictibilidad ni manera que pudieran haber advertido que iban a ser sancionados. Entonces ahí ya se genera una duda razonable, ¿no? En el analista. Y así, pues nadie se mueve en un solo día. Esto es un caso de la vida real, ¿ah? Que justamente coincidió. Coincidió, pero la empresa no sabía que iba a ser sancionada posteriormente. Solo coincidían en fechas entre la notificación y que arreglaron la estructura que efectivamente se había dañado. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué es lo que dice el reglamento? Podemos ya seguir con el PAS, pero que sea un atenuante, ¿no? ¿Por qué? Porque en el marco del inicio del PAS, pues, ellos han demostrado que ya han subsanado, que ya la infraestructura que era objeto de análisis, porque era un peligro potencial para los asistentes a su mall, a su centro comercial, ya lo han subsanado al día de hoy. Ya no hay peligro público, ¿no? Ya no hay un hecho infractor, porque ya lo han subsanado. Incluso nos han mostrado este informe actualizado que menciona que un especialista lo ha realizado, un arquitecto con firma calificada, con un ingeniero, entre otros. Entonces, el tema es que si es que pues, nos demuestran esto, ellos perfectamente podrían decir, dependiendo, no me estoy poniendo las dos posturas. Uno podrían decir ellos, sí, vamos a ir hacia adelante con el PAS, porque me causa mucha suspicacia que el mismo día que yo he notificado, el mismo día también tienen ellos un informe sellado por su arquitecto, ¿no? Qué coincidencia. O como dos, pueden decir, ¿sabes qué? Carece de objeto este PAS porque ya se ha cumplido con la finalidad pública, ya no hay un peligro, ya no hay nada. Entonces, dejémoslo ahí, dejémoslo como una advertencia, como un conocimiento directo, entre otros. Pero, ¿cómo pueden tomar esta decisión? Con tu recurso de reconsideración. ¿Y qué es lo que dice en tu recurso de reconsideración? Has presentado tu prueba nueva. Si no tienes una prueba nueva, te aconsejo que vayas de frente a la apelación. Porque la apelación que lo vamos a ver después, ahorita todavía vamos a seguir hablando de reconsideración, la apelación definitivamente no tiene, no tiene la necesidad ni la obligación que pues haya una prueba nueva. Simplemente vamos a ir a revestir la legalidad, la razonabilidad, ¿no? Los elementos que han tomado para poder proseguir, ¿no? Proseguir con esta posible sanción, ¿no? O ni siquiera a veces puede ser sanción. Pueden pedir, o ni siquiera pueden identificar una infracción, pueden de frente a una medida complementaria, ¿no? Una clausura inmediata, ¿no? Por ejemplo, cuando hay, en este caso, el mall que estaba operando sin una licencia de funcionamiento, te dan una sanción sí pecuniaria, no recuerdo cuántos, serán de 3 a 5 ITs por ahí, pero lo que más les interesa a ellos
esa sanción es un sencillo para ellos, un sencillo, pagar 3 UITs, ¿no? Con lo que ganan diariamente. Lo que ellos quieren ir a apelar es la clausura. ¿Por qué? O sea, ¿por qué creen que quieren apelar la clausura? Porque definitivamente la clausura les afecta mucho más que, que la simple multa, ¿no? De hecho, incluso hay un tema ahí que puede ser bastante investigado, ¿no? Porque ellos pueden presentar el recurso, lo cual eh, suspende la ejecución del acto, ¿no? Y pues, porque con la presentación del recurso de reconsideración, te pueden decir en el inicio del PAS, ¿no? Estos son los medios impugnatorios para poder cuestionar la decisión. Pero en la misma decisión te dicen, esto está tipificado por tanto pago de tantas UITs. Asimismo, con esta medida complementaria, la clausura definitiva del local. Entonces, tú definitivamente lo que no quieres es que te clausuren. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer ahí? Presentas tu recurso de reconsideración y pues esperando una decisión, pero en todo este tiempo puede seguir operando, a menos que claramente vean y vayan inmediatamente por un peligro inminente y real, como lo que pasó, por ejemplo, en una construcción, les voy a contar otro caso, pasó en una construcción eh, de una constructora que estaba construyendo con una licencia de construcción, en este caso sí, pero que no tenían los instrumentos de seguridad para sus trabajadores. En este caso, la municipalidad fue porque los vecinos advirtieron que había mucha bulla y que no se cumplía con los horarios, ¿no? Porque ustedes saben que para poder construir, sobre todo en zona urbana, debes ceñirte estrictamente a un horario. Y el horario, si no me equivoco, es hasta las 6 de la tarde, 5 de la tarde, sí. 5 y terminas la construcción, pero de 5 a 6 es como que están los trabajadores, ¿no? Los obreros están en el modo de cambiarse, ¿no? Entre otros. Y pues vieron que eran las 7 de la noche y seguían. Y seguían. Estamos hablando de un condominio, ¿no? Multifamiliar, bastante reconocido, ¿no? En una alta zona de tránsito, ¿no? En Miraflores. Y pues continuaban. Entonces, claramente los vecinos, conscientes de su derecho, presentaron ante la Municipalidad de Miraflores y ellos fueron inmediatamente a hacer una fiscalización. Y dijeron, pero no podemos hacer nada, señores, porque sí, pues sí tienen una licencia de funcionamiento, perdón, de construcción. Pero vamos, en base también a sus trabajadores, son competentes o no para revisar. ¿Y saben qué? En ese momento ellos sí hicieron clausura inmediata, porque a pesar, inmediata, o sea, por más allá del recurso, porque estaba en juego el bien jurídico vida, porque los señores trabajadores eh, que estaban en la construcción como obreros no tenían arnés de seguridad. Estamos hablando del centro de Miraflores, el corazón de Miraflores. No tendrían arnés de seguridad. Trabajaban por 2 jornadas, terminadas a las 9 de la noche. Y además, estaban claramente realizando una actividad completamente riesgosa. Entonces, hay dentro de su tabla de infracciones, ¿no? Los elementos de seguridad para la construcción, ¿no? En el cual obviamente aseguran los elementos de seguridad para los trabajadores. En ese sentido, podemos presentar un recurso, lo que tú quieras, pero tu recurso va hacia tu multa. Tu medida complementaria, o sea, tu clausura, esto no se suspende. Porque en ese punto, cuando hay en este bien jurídico vida, seguridad, pues ahí, a menos que pues haya una medida cautelar, ¿no? Pero eso no te la dice la municipalidad, sino va por el lado jurisdiccional, ¿no? Que se haga una medida cautelar y que vaya un juez y que diga, ¿sabe qué? Realmente no, sí, habrá sido un caso aislado, ¿no? ¿Qué es lo que efectivamente pasó después? Hubo un caso aislado de un trabajador que no estaba con la medida de seguridad, pero que se ha constatado, y ahí ya la municipalidad no se mete más. Si tienes una medida cautelar y la buscas, ¿no? La búsqueda del expediente, ¿no? Ustedes saben bien que se puede buscar. eh, y es verdad, la medida cautelar existe, la municipalidad simplemente se tiene que acoger. Ya yo hice mis máximos esfuerzos, yo clausuré. Me presentaron su recurso, igual la multa sigue. Esto sigue, es un camino independiente. Pero yo ya no te puedo ir a clausurar porque ahí tienes tu medida cautelar
en el que dices que no, que un juez ha ido a inspeccionar el lugar, pues, y han dicho que no, que efectivamente ha sido un trabajador que era un hecho aislado, un hecho independiente, eh, en el cual definitivamente no has cumplido como constructora con mantener a tu personal con condiciones de seguridad como lo manda la norma, ¿no? Plazo para resolverlo. Primero, plazo para interponerlo. Son 15 días hábiles desde la notificación del acto. Ahora, plazo para resolverlo. En el plazo que se establece el procedimiento específico o en 30 días hábiles como máximo. Este es un caso, esto es bastante interesante porque veo que también me están preguntando por los silencios, ¿no? Entre otros. Pero, qué es lo que se tiene que hacer acá? Porque yo también he trabajado en tribunal cuando he sido más chiquita, practicante, y definitivamente los apuraban a los analistas para resolver antes de 30 días. Pero desde cuando yo he sido ya, he podido ver algunos procedimientos con fe 30 días, ¿verdad? 30 días hábiles, ¿no? Y pueden demorar incluso un poco más con la complejidad de los casos. Por ejemplo, yo he visto algunos temas en temas ambientales en los que definitivamente por la complejidad del caso, en el que tienen que ir al lugar, en el que tiene que formarse una comisión, en el que tiene que armarse una comisión especial, autorizarse presupuesto especial, autorizarse eh, funciones, comisión, entre otros, se demora mucho más de 30 días hábiles para resolver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando es un tema de aguas, ¿no? Y te dicen, tú estás usando, estás vertiendo agua sin una licencia para hacerlo. Tú tienes que ir a ver realmente que sea eso verdad y tú pides un informe, dentro de la misma Autoridad Nacional del Agua, tú pides un informe al área técnica y dices, oye, ¿sabes qué área técnica? ¿Puedes decirme si verdad estos, este, esto, estos medios probatorios que nos han dado para iniciar el PAS son reales o no? Porque incluso en el mismo procedimiento, por un tema también de de independencia e imparcialidad, la misma, bueno, a ver, les explico un poco cómo se conforma para que podamos entendernos. A ver, la Autoridad Nacional del Agua tiene órganos descentralizados, ¿no? Son las autoridades locales del agua. Entonces, por ejemplo, en el río Chili, ¿no? Que si no me equivoco está en Arequipa, si no, corríjame. eh, Hay una autoridad local del agua. Y ellos son quienes nos pueden elevar hacia la autoridad administrativa y pueden decir, ¿sabes qué? Hay este caso de esta empresa que es no, una constructora, no, ya, que es una fábrica de textil que está vertiendo agua sin tratar a un río. Entonces, yo como autoridad administrativa tengo mi propio gente, mis técnicos, ¿no? Que pueden ir al mismo lugar y ver si eso es verdad o no o si es que al día de hoy sigue ocurriendo, si se acuerdan de una infracción permanente o una infracción instantánea, ya, si es que sí es una infracción permanente, ¿no? Que sigue ocurriendo, ¿no? Que sigue ocurriendo el día de hoy, pues va a tipificarse de diferente manera, ¿no? Que puede ser como un hecho instantáneo que solamente una vez ocurrió y pues el agua, el caudal del río ya borró todo rastro, ¿no? De repente aguas abajo tú vas a ver todavía vestigios de la contaminación, pero ya en el mismo lugar, en el mismo día, ya no vas a ver nada. Pero ¿qué pasa si es una infracción continua? ¿Se acuerdan? No sé los que estuvieron conversando, los que estuvimos el sábado, que se mantiene en el tiempo, que sigue realizando, ese vertedero sigue realizándose en el mismo momento. Ya, pues mi técnico va a ir al lugar y va a ver el lugar, va a ver el sitio y va a decirme a mí si es que efectivamente sigue continuando o no con esta infracción. Por más recursos de perdón, por más recursos de reconsideración o prueba nueva que me presenten, yo tengo que ser objetiva y tengo que ver. Entonces, ¿ustedes creen que van a cumplir el plazo de 30 días hábiles o no? ¿Se acuerdan de los plazos de caducidad? ¿Qué es lo que nos está diciendo la ley paz de la caducidad? Que el paz caduca, ¿no? Cuando es iniciado de oficio, pues no. Desde el día, o de parte, bueno, en general de oficio, desde el día 1 hasta 9 meses después.
excepcionalmente 3 meses después. Y si no, pues es un remedio para la propia administración y que pueda decir por demorar, por injustificadamente, ¿no? Entre otros, pero hay algunos casos que sí ameritan la extensión de los plazos, de los 30 días hábiles, y que ellos mismos lo informan, ¿ah? Que hay, y ellos también pueden tener sus propios actos internos, ¿no? Actos internos que no causan efecto para el administrado, pero en los cuales sí advierten que los procedimientos pues va a demorar un poco porque no está encuentra en manos del analista, ¿no? No está ahí calentando el expediente, sino que ha pasado con fecha tal a su analista, a su técnico que tiene que ir al lugar para ver si la infracción es continuada o que tiene que mandar a hacer una prueba de laboratorio. A veces la misma Autoridad Nacional del Agua no tiene laboratorios internos, sino que tiene que mandar a un laboratorio externo, ¿no? Y esto es tiempo, son recursos, son dinero, y además, pues dilata indebidamente el procedimiento. Entonces, muchas veces como nosotros como administrados, como alejados, como terceros, podemos decir, pucha, qué lenta la administración, qué lento esto, no tienen ni recursos ni nada, no sé de qué me quiere sancionar si no hay recursos, ¿no? Pero estrictamente hay algunas infracciones. Vamos, no vamos a decir el tema municipal, ¿no? Que estás a 2 cuadras de la municipalidad y puedes ir y puedes mandar a un inspector cuando quieras, ¿no? Esto no es. Le estoy diciendo los casos más complejos, ¿no? Como por ejemplo contaminación de un río en los cuales está fuera de tu región y tienes que mandar a un especialista que, como ya estaba diciendo, está sujeto a que se apruebe el presupuesto, que se apruebe la comisión, que se apruebe el equipo. Y no solamente eso, incluso, y corrígeme si por acá hay alguien de los que trabajen en sancionadores, este, pero incluso tengo entendido que no viajan por un caso aislado, sino que tienen que reunirse 2, 3 casos en una misma región para que pueda justificar el rango presupuestal, ¿no? Entonces imagínense que este caso esté con ya 30 días de atraso y que aún así esté esperando que haya un caso similar en esta región para que se pueda aprobar el presupuesto y que vayan los técnicos o que contraten el laboratorio, que vaya el laboratorio hasta allá. Entonces no es fácil. Yo sé que, y si trabajan muchos desde atrás de la administración, eh, no es fácil, o sea, no es fácil tener la verdad absoluta, ¿no? Nos podemos acercar. ¿Y cómo nos acercamos? Nos acercamos a una verdad con pruebas objetivas. ¿Y cómo obtenemos una prueba objetiva? Definitivamente, si es que es un tema de contaminación, ¿no? Entre otros, con una auditoría o con un laboratorio calificado para tal, ¿no? O con los mismos recursos internos de las autoridades, pero que implican, como bien hemos visto, comisión, presupuestos, fechas e incluso casos similares para que puedan asistir hacia el lugar de los hechos, para que haya un turno, o sea, y no, por un tema de costo-beneficio, recuerden cuáles son los principios de la administración pública, ¿no? La eficiencia, ¿no? La eficacia, ¿no? ¿Qué significa eficiencia, eficacia? Pues lograr tus objetivos, pero también hacerlos en el menor costo posible. Entonces, imagínense que más adelante y es un tema ya de Contraloría. Lo que les estoy contando ya es un tema de Contraloría. Imagínense que más adelante al director que autorice el viaje, ¿no? Para que vaya a ver en el río Chili, ¿no? Si es que hay esta contaminación de esta textil. Y todo esto, todo este viaje, toda esta comisión, todo esto, le sale, no sé, a la entidad le sale unos 50.000 soles, ¿no? El viaje, el pago de la auditoría, el pago, perdón, del laboratorio externo, el salario por esa semana del, del inspector, la comisión, ¿no? El hotel de esa semana, entre otros. Y a 50.000 soles. Y el daño ambiental esté valorizado en 10.000 soles. Díganme ustedes, los que conocen Contraloría, ¿no? Y que ven también un tema de principio material, ¿no? ¿Se acuerdan? Principio material, realmente que tienen que ver exactamente qué es lo que ha sido, cuál es el costo, ¿no? Si no les pueden iniciar
un procedimiento porque no ha sido eficiente ni eficaz la actuación por parte de su desempeño. ¿Cómo vas a autorizar que una comisión por 50.000 soles, vamos, completamente cumple el debido procedimiento porque, como hemos visto, ¿no? Pues va para la obtención de una prueba objetiva de contaminación, pero por otro lado no es eficiente ni eficaz, porque estamos hablando de un costo desproporcional con el daño real o potencial causado al bien jurídico protegido, que es una fracción ambiental, ¿no? Entonces, esto es una decisión que posteriormente puede causar un mal trago, ¿no? Un aspecto incómodo para el mismo funcionario que puede estar sujeto a investigaciones, ¿no? Pueden decir de todo, incluso se puede armar un reportaje en Panorama, entre otros, y decir, funcionarios se fueron con todo pagado, no sé, a tal lado, para investigar una denuncia ambiental que había sido fake, ¿no? Fake news, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente asegurar el debido procedimiento desde la administración? ¿Cómo cuando pues, te imputan algo y tú tienes tu nueva prueba, reconsideras? Dices, oye, ¿sabes qué? Tal vez puedas reconsiderar tu decisión. Y este plazo de 30 días no les quiero decir que está pintado. No les quiero decir que está pintado. De hecho, el recurso de reconsideración por regla general en el recurso de reconsideración por regla general se utiliza el silencio negativo, pues, ¿no? Pero hay algunas excepciones por ley. Hay algunas excepciones por ley, como es el caso de evaluación previa, donde puede operar el silencio administrativo positivo, ¿no? Si se cumplen algunos requisitos específicos, ¿no? Pero estrictamente, si no hay un pronunciamiento expreso, si la autoridad no resuelve el recurso dentro del plazo legal, se entiende que la decisión es desfavorable para el administrado, pero tú puedes seguir haciendo seguimiento, porque recuerda la caducidad, ¿no? Esta clase no queremos hablar de la caducidad porque la hemos hablado ya anteriormente, pero específicamente, pues si no resuelves en 9 meses o temporalmente 3 meses, ¿qué es lo que estamos hablando? Es un remedio jurídico para la administración, que se cae tu procedimiento. ¿Por qué? Porque no eres eficiente en tus tiempos, en tus plazos, ¿no? Por eso que todos ellos, y por eso es que cada vez, sobre todo los órganos resolutivos, pues aprueban presupuesto, ¿no? Adicional, ¿no? Y tienen metas, ¿no? Metas de cumplimiento por cada analista, ¿no? Metas de resolución de expedientes. Ojo, ojo, metas de resolución de expedientes. No te pueden pedir, porque eso está prohibido, ya es algo también del pronunciamiento desde la Contraloría, no te pueden pedir al analista que sean expedientes con sanción, no, porque esto va en contra de qué principio, de la imparcialidad, ¿no? E independencia. Solo a los analistas que ven expedientes les pueden pedir, ¿sí? Es un número calculable como parte de tus funciones y tus objetivos institucionales, ¿no? La resolución mensual, no sé, de 200 expedientes. Y cada analista le va a salir unos 12 expedientes, 15 expedientes por mes. Eso sí te pueden pedir, pero no te pueden pedir que tu expediente que sea sanción o que sea absolución tampoco, ¿no? Eso no, es imposible. Lamentablemente antes sí se pedía para Contraloría, ¿no? Ya en algún momento lo vamos a hablar, pues eso ya cambió ya hace unos años, pero en sancionadores no se piden. Efectos suspensivos, sí suspende la ejecución del acto, salvo norma expresa en contrario. ¿Se acuerdan el caso que les conté? De que suspendes tu sanción, ¿no? Pero no suspendes tu paralización tu paralización de obra, ¿no? ¿Por qué? Porque había un bien jurídico protegido de la vida, ¿no? Esa es una norma expresa en contrario. Vía posterior, si es denegado, procede recurso de apelación, ¿no? Si tú presentaste tu nueva prueba y te dicen, ¿sabes qué? Es denegado, o te dan una prueba en contrario de que, pues no, me mantengo en mi decisión, tú puedes apelar. Siguiente, por favor. Nuevamente, recurso de reconsideración, acá vamos a hacer un repasito. Finalidad, permite corregir errores materiales o valorativos del acto impugnado, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, quiero que entiendan todo esto porque esto del recurso de reconsideración y apelación lo van a ver en la ley, lo pueden leer. No, no es mi intención que se vayan con el concepto de apelación y reconsideración porque ni siquiera se los he puesto el concepto. Esto lo leen en cualquier momento, lo aprenden, se lo han enseñado, no.
Lo que quiero que entiendan es el porqué, la razonabilidad, la naturaleza jurídica. ¿Se acuerdan de, como ciudadanos, y que la administración somos humanos, y que tomamos decisiones que no necesariamente pueden ser arbitrarias o no, o pueden ser incluso ignorancia o error, ¿no? Error. Y pues nosotros tenemos el derecho de impugnar, ¿no? ¿Se acuerdan? Revolución Francesa, ¿no? Derechos fundamentales y soberanía popular e igualdad ante la ley. Entonces, la finalidad de este recurso de reconsideración, más allá del concepto, es que se va a permitir corregir errores materiales o valorativos del acto impugnado. Asegura que el administrado tenga una segunda oportunidad para hacer valer pruebas relevantes. Es una forma de autocontrol de la legalidad por parte de la propia administración. Ahora, yo les he hablado mucho de que nosotros como ciudadanía consciente, razonable, ¿no? Que ha luchado por sus derechos, entre otros, pero esta parte también, la reconsideración, lo podemos darle la vuelta y verlo desde hacia adentro, ¿no? Que también a la misma administración le da un aire, le da una luz para que ellos mismos puedan reconsiderar, ¿no? Valga la redundancia, o puedan hacer efectivo el autocontrol de su propia legalidad, ¿no? Por parte de su propia administración. ¿Qué quiere decir con eso? Ups, metí la pata, no debí hacer esto. O mejor lo corrijo yo antes de que esto se eleve, antes de que vaya a otra entidad, entre otros. ¿No? O sea, todo bien hasta ahí, recuerdo. Somos humanos. Puedes haber ejemplos, ¿no? Ejemplos. A ver, vamos a ir mejor con un ejemplo. Ya hemos hablado de la licencia de funcionamiento, así que no voy a hablar sobre eso, pero podemos hablar sobre el caso del MTC. Ustedes saben que el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? También tiene un título habilitante que es tu autorización para operación de ruta interprovincial. Tú tienes tu flota, ¿no? Tu flota y quieres operar una ruta interprovincial. Ustedes saben que estas rutas están abiertas al comercio, ¿no? Y puedes inscribirte y puedes cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, que tengas una flota habilitada con una antigüedad no mayor de 10 o 15 años, si no me equivoco, con tu SOAT vigente, con tu CITB, que tengas una representación legal, que no estés impedida para hacerlo, ¿no? Que no cuentas con tantas multas, ¿no? Que como persona jurídica tengas un patrimonio económico neto, no sé, valorizado 50.000 soles, creo. Es una póliza también de caución, entre otros requisitos. Que cuentes con SOAT, ¿no? Entonces yo tengo mi flota de buses que quiero operar una ruta interprovincial. Cumplo con todos los requisitos y presento mi título habilitante. También es de aprobación automática. ¿Qué pasa? Al día 31 yo digo, ya me dieron, pues, ¿no? Y me pongo a operar. Y me pongo a operar la ruta porque el MTC pido y me dicen, bueno, hay mucha carga procedimental, no me puedo pronunciar aún, pero si tú has cumplido, pues, ¿qué es lo que dice TUPA, esa aprobación automática? Entonces yo estoy en mi derecho. Y resulta que después también me inician un sancionador porque se dieron cuenta que un vehículo de mi flota vehicular, ¿qué le faltaba? Le faltaba su SOAT, que no estaba vigente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos presentar un recurso de reconsideración. Y pues, ¿qué podemos decir? Es verdad que mi SOA no estaba vigente en ese momento, pero cuando te presenté, sí estaba vigente. Cuando te presenté mi solicitud. Porque ustedes saben que el SOAT se vence anualmente. Entonces, en el momento en el que te lo presenté, no sé, digamos el 10 de febrero, el 10 de agosto, ¿no? Para ver, el 6 de agosto, uy, se me está yendo la batería, voy a conectar esto. El 6 de agosto sí estaba vigente, pero denme solo 30 segundos que voy a conectar porque si no se me apagan un ratito. Un momentito, por favor.
ya está. Entonces lo que yo puedo decirles es, yo presenté mi solicitud para poder operar esta ruta interprovincial el 1 de agosto. Pero tú me estás resolviendo mucho más de 30 días después y me dices que no estaba vigente uno de mis vehículos no tenía su SOAT vigente, pero en ese momento sí lo tenía. Entonces solamente tienes que permitirme subsanar. No puedes iniciar un PAS. ¿Y qué es lo que puede decir la administración? Es verdad, es razonable, solo estás subsanando porque se te venció, pero incluso se te venció en el plazo en el cual yo ya debía haber respondido, yo ya debía haberte respondido, yo ya debía haberte emitido el acto administrativo. Entonces, estás cometiendo ahí un acto bastante arbitrario, ¿no? O sea, no solamente demoraste, sino que producto de tu demora pasó que mi SOA se me venció y lógicamente, después de todo este tiempo en el cual tú debiste pronunciarte, te pones a revisar punto por punto y te das cuenta que ya un SOAT se había vencido, pero ya, vamos, estás corriendo el tiempo en el cual yo ya debía estar operando, ¿no? Entonces, es algo objetivo, mi SOAT se me venció, estamos de acuerdo. ¿Qué puedo hacer? Entonces, subsano lo del SOAT y ya está, ya quedó. Y tú emíteme más bien mi acto administrativo porque el que está en falta eres tú hace rato, MTC. Y eso se hacía, es un caso de la vida real, ¿ah? También, ya desde hace algunos años. Entonces, le emiten su acto administrativo y le aprueban su ruta interprovincial, pero esto es porque en la reconsideración tú presentas tu prueba nueva, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Este PAS no va porque mi SOAT ya fue renovado. Y eso sí, te adecuas a derecho, ¿no? Y dices, ¿saben qué? Yo empecé a operar porque este es un acto, aprobación automática, ¿no? Yo ya cumplí con todos los requisitos, ¿no? Entre otros, y pues producto del paso del tiempo que no estuvo en mis manos atender, sino en ustedes, pues el SOAT se venció, pero estamos hablando de unas 20 unidades, no, miento, eran 5 unidades creo menos, y uno es que se me vence, no ha sido un acto premeditado, ni a un acto sobre el cual yo he tenido algún beneficio económico, para nada. Simplemente ha sido un acto fortuito, ¿no? Que se me venció el SOAT, sin embargo, una renovación automática. Es más, me acuerdo que el tema del SOAT, solamente creo que estás horas o un día sin SOAT, porque automáticamente se renueva, ¿no? Los que manejan flotas. Este, pero entonces no había ni siquiera había ocurrido un peligro potencial, porque fue horas que incluso la nueva renovación del SOAT era inmediata, entonces era un tema administrativo nomás, o sea, digamos que en esas horas que no había estado funcionando el SOAT, que no estaba vigente, digamos en el peor de los casos, ¿no? En el peor escenario, pasaba un accidente, ya, no significaba que el SOAT iba a dejar de cubrirse, porque el acto era automático, solamente que tenía que evidenciarse en la pantalla, o sea, tenía que actualizarse, ¿no? Pero estaba suscrito con esta renovación automática, ¿no? Con su operador, con sus aseguradoras, ¿no? Entonces, por donde tú vieras el caso, era un caso en el que la empresa tenía las de ganar. ¿Y cómo lo hicieron? A través de recursos de reconsideración, porque presentaron una nueva prueba, ese PAS se cayó y pues, consecuentemente, ¿no? Porque no es dentro del marco del PAS, sino consecuentemente, autorizaron, ¿no? La operación de la ruta interprovincial, ¿no? Ahí puse nueva prueba de aceite vehicular, ¿no? Pero eso es SOAT. Pongámosle aceite o SOAT, ¿no? Son algunos de los requisitos, algunos de los requisitos que debe contar un vehículo para poder estar apto técnicamente para circular en territorio nacional. Porque en territorio extranjero son otras cosas, ¿ah? Depende de un tratado internacional que tengamos, ¿no? Pero en territorio nacional son aceite o SOAT. Y por eso le pongo ahí la imagen Lex Resync. O sea, vamos a repensar esto con nueva prueba, ¿no? A la administración. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del recurso de apelación. También no les estoy poniendo concepto ni nada para que ustedes vayan a la norma y lean el concepto. Pero entre todo es el recurso impugnativo que, eh, a ver, espérense, hay una consulta. Igual, no se preocupen que hoy sí vamos a acabar antes, ¿no? Ya estoy acabando, de hecho, así que las consultas las vamos a ir una por uno. Igual sí comenté un poco del silencio y ahorita vamos a ver ese tema también, Raúl, no te preocupes.
Primero quiero explicar qué va por el recurso de apelación, ¿ya? Para que sobre esto de repente te voy respondiendo en el camino también como el otro y ya estamos ahí terminando con unos minutos de anticipación y podemos conversar otros temas, ¿no? Me interesa comentarles mucho sobre el tema de inteligencia artificial, pero vamos viendo cómo nos van los tiempos. A ver, apelación. También, como les digo, no les he puesto el concepto, ustedes lo van a leer en la ley, pero es un recurso impugnativo, pues, ante la misma autoridad que emitió el acto impugnado, ante quien resuelve el órgano superior jerárquico, ¿no? Este sí se eleva. Se eleva, ¿por qué? Porque digamos que ya la anterior autoridad, ¿no? Instancia en general, porque la autoridad va a ser la misma, pues ya tomó una decisión, reconsideró o no, si no tuviste prueba nueva, no pasaste por la reconsideración, recuerden. Tú tienes una opción, irte por la reconsideración siempre y cuando tengas prueba nueva. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no tienes la prueba nueva? La reconsideración simplemente es inadmisible. Porque un requisito, y eso también lo van a ver en la ley, un requisito es poder tener prueba nueva. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el recurso de apelación? Porque puedes ir de frente, porque digamos que no tienes prueba nueva y te vas con el recurso de apelación, vas al órgano superior jerárquico. Ya no vas a ir al mismo órgano que emitió la primera, el primer acto. ¿Por qué? Porque no vas a ir porque ya no tienes nueva prueba, pues, ¿qué más va a hacer hablarle? Sino mejor vas a ir a buscar el control de la legalidad y del mérito del acto administrativo, ¿no? Por una instancia distinta e imparcial, pero dentro de la misma estructura administrativa. Recuerda, por apelación, tú ya no vas a ir por prueba nueva. No tienes. O ya superaste esa etapa, ¿no? Digamos, si es que te niegan la reconsideración, ya superaste esa etapa. Pero si no cuentas con prueba nueva, te puedes ir de frente por la apelación para buscar el control de la legalidad que da mérito a ese acto administrativo. Vas a acceder a una instancia distinta e imparcial dentro de la misma estructura. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el principio que me respalda mi recurso de apelación? Derecho a la pluralidad de instancia, ¿no? Digamos que la dirección de abajo, la de fiscalización, la dirección de supervisión, ¿no? De la municipalidad, yo le digo, ¿sabes qué? Mi licencia de funcionamiento, siempre voy a hablar de la licencia de funcionamiento porque es el ejemplo más fácil. Yo sí cumplía con el tema de la seguridad, ¿no? Y le doy mi nueva prueba y me dice, no, no cumplías. ¿Se acuerdan del caso primero que les estaba comentando? Me dice, no, porque justamente tú lo sacaste un día después de que yo ya había hecho mi informe técnico. Así que tú en ese momento no cumplías. Denegada tu prueba nueva, apélame. Entonces, ¿cuál es la siguiente instancia dentro de la entidad? Mi dirección general de supervisión, ¿no? Abajo estaba mi dirección de supervisión. Me denegó mis recursos de reconsideración. Me voy a mi dirección general de supervisión. Esto es un órgano superior jerárquico. No tengo la prueba nueva, pero lo que sí puedo hacer es ejercer mi derecho a la pluralidad de instancia, que es parte del componente del debido procedimiento. ¿Se acuerdan? Nuevamente, estamos regresando. Siempre a mí me gusta ir, avanzar y regresar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos este derecho al debido procedimiento? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién me dice? Porque antes de la revolución, ¿no? Había un poder absoluto de monarca, había administración arbitraria, estábamos sujetos a una voluntad real, ¿no? Y no habían garantías. Posterior, hay leyes, constitución, poder sometido a la ley y el derecho a los fundamentales, entre ellos el debido procedimiento. Entonces, este derecho, creo que entiendan la razón de ser, porque la ley mañana te la cambian y no se va a llamar recurso de apelación, sino se va a llamar recurso a una doble instancia o recurso a una tutela efectiva administrativa, no lo sé, se puede llamar como sea. La ley mañana te la cambian. A mí siempre me han enseñado así en la universidad. La ley te la pueden cambiar en cualquier momento. Con el Congreso que tenemos, sobre todo, creo, que no es el mejor ejemplo del Congreso, pero te la pueden cambiar en cualquier momento, sin razonabilidad, sin proporcionalidad, sin nada. Entonces, como sabemos que la ley en cualquier momento nos la cambian, lo que nosotros tenemos que empezar a aprender es la razonabilidad detrás de esto. ¿Por qué?
¿Cuál es el fundamento del recurso de apelación? Recordemos bien, es poder acceder a la pluralidad de instancias. Este es un derecho que se conquista con la Revolución Francesa, que el derecho a la defensa, entre otros el derecho a la igualdad ante la ley y a la revisión de la legalidad de los actos administrativos. Porque como era antes, había arbitrariedad, había concentración de poder, había monarquía. Nosotros como ciudadanía conquistamos y pues accedimos a derechos que no habían antes. Entonces, todo este trasfondo, el backup histórico es importante porque tienen que entender, más adelante se puede cambiar el nombre de la ley, el nombre de la figura, se puede cambiar incluso las instancias, pero lo que sí tienen que ustedes, cuando presenten sus recursos impugnatorios, es entender bien que tienen el derecho a esta pluralidad de instancias, que no es algo automático, que no es algo que está ahí dibujado en la ley, sino es algo, es un derecho, ¿de acuerdo? Entonces, como tienen esta instancia plural, ¿qué es lo que van a hacer en esta instancia plural? Se va a controlar valga la redundancia, el control interno de la legalidad de la administración, ¿no? Está el principio de impugnabilidad, ¿no? Todo acto que cause perjuicio debe ser impugnado. ¿Ante quién se interpone? Ante la misma autoridad, pero se va a llevar al órgano superior jerárquico. Contra actos que pusieron fin a la instancia anterior. ¿Y qué va a revisarse? Va a revisarse la legalidad y razonabilidad del acto impugnado. A ver, aquí vamos a poner un ejemplo que más adelante también lo vamos a conversar sobre las multas mineras, ¿ya? Es un claro ejemplo en el que se pueden poner multas de hasta 50 UITs o más. O por instalar infraestructura sin contar con la debida autorización también. También que se puede poner grandes sumas de dinero. ¿Qué pasa? Yo puedo decir que, pues, yo soy dueña de una minera, ¿no? Y puedo decir, sí, en efecto, pude contaminar o no segregue. Vamos a hacer, en el caso de la contaminación ya lo usamos, ¿no? Vamos a hacer bueno, lo usamos por un tema textil, pero es muy parecido. Vamos a usar la segregación de residuos, ¿ya? Ustedes saben que dentro del campamento minero están obligados a segregar sus residuos, ¿no? Entre toda la ley de residuos sólidos, ¿no? Residuos, los peligrosos, los no peligrosos, ¿no? Entre otros, una segregación interna. ¿Qué pasa cuando van a inspeccionar los supervisores a esta mina y ven que no hacen esta segregación de residuos? Que todos sus residuos peligrosos, que todos sus residuos este, metálicos, ¿no? Llenos de componentes metálicos, en general, metales que no son de contacto humano en general, se me han ido los nombres. Pero, ¿qué pasa cuando están expuestos así a las personas, a los trabajadores, ¿no? O peor aún, expuestos a miembros de una comunidad que pasan por ahí nomás. No estamos contaminando, sino estamos poniendo en peligro la vida humana. Obviamente hay escala de sanciones, ¿no? Puede haber una multa desde 5 UITs hasta unos 100 UITs, el mismo tipo de infractor. No segregó adecuadamente sus residuos. Pero en el de 5 ITS no segregó sus residuos comestibles de los orgánicos, ¿no? No sé, pues estabas tirando tus plásticos junto con tus cáscaras de plátano, ¿ya? Son menos de una OIT, digamos, ¿ya? Pero el mismo tipo de infractor puede ser para 50 OITs y puede decirte, oye, dejaste no sé, el mercurio al alcance de una población. No segregaste tus desechos. 50 OITs. No hubo muerte, no hubo daño, pero hubo potencial daño. Entonces, ¿qué es lo que vas a poner en tu recurso de apelación? Vas a utilizar tu principio de razonabilidad. Digamos que la OEFA, ¿no? El OEFA te quiere sancionar por 50 UITs por no segregar adecuadamente tus desechos orgánicos. O sea, las cáscaras de plátano y la... Estoy poniendo un ejemplo bastante evidente, ¿ah? No estoy diciendo que así sea, ojo, pero quiero que entiendan cuando me refiero a que van a ir a la legalidad y razonabilidad del acto. Quiero que entiendan la naturaleza. Quiero que entiendan. O sea, el mismo tipo infractor no segregar adecuadamente tus residuos puede ser tanto para desechos orgánicos
de los comedores como para desechos de la producción, ¿ya? Pongámoslo así. Y te sancionan por 50 UITs por no segregar adecuadamente tus residuos orgánicos. ¿Qué principio se está afectando ahí? El de razonabilidad, ¿no? No es razonable que por no filtrar, no segregar, ¿no? Mis residuos orgánicos no sé, del comedor, ¿no? Etcétera, tú me sanciones a mí por 50 UITs, pues, ¿no? Ahí no hay un peligro potencial, no hay un daño o nada. Nadie salió perjudicado, simplemente, obviamente, no es segregado por un tema de reciclaje, entre otros, ya. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a cuestionar el acto y vas a decir, no es razonable. Es legal, pero no es razonable que me multes por 50 UITs. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a decir, no es razonable. No me multes por 50, múltame por cuánto? Por 5 UITs. Es desproporcional, es razonable, entre otros, ¿no? Ahí puedes poner principio de verdad material, etcétera. ¿Qué requiere una prueba nueva? No requiere. Puede basarse en hechos ya existentes. Lo bueno es que al momento en el que te impugnaron, tú como minera, te tomaron la foto de que no segregaste bien tus residuos y pusieron ahí los tachos de basura, pues, de comida comestible. Entonces, tú no necesitas ninguna prueba nueva. Ya está en tu informe de inspección. Ya está. Ahí te dicen claramente y te han tomado la foto de tus tachitos que no estás segregando bien tu basura. No estamos hablando de mercurio, cianuro, ningún material tóxico. Nada. Estamos hablando de temas perfectamente subsanables, ¿no? Sobre los cuales no debería. Entonces no necesitas prueba nueva porque ya son hechos existentes. Efecto suspensivo, sí, salvo norma en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que yo puedo presentar mi apelación, pero digamos, si yo dejé tirado mi mercurio en un río y hay niños que viven por ahí, claramente lo que no va a hacer es un efecto suspensivo, van a ir a pararte tus actividades, porque mientras más mercurio tiras, más posibilidad de daño permanente a la salud que puedan tener la población, pero porque esa es una norma especial. Pero en general, la apelación no sí debiera tener efecto suspensivo. Plazo para interponerlo 15 días y plazo para resolverlo 30 días, salvo normas distintas, ¿no? Como lo conversábamos en el mismo recurso de consideración, ¿cuál es el remedio jurídico por si se demora más de un año, ¿no? De 9 meses? Simplemente caduco. Caduco, expiró. Entonces, nuevamente, afoja cero si la infracción es instantánea, pero si la infracción fue inmediata, ya la administración se quedó sin posibilidad de resolver. También, cuando estamos hablando de un tema ambiental, justamente este tema, ¿no? En el que tienes que ir hasta el campamento minero y ver cómo segregaron sus basuras, si en efecto es verdad la foto que mandó el inspector, de que era un tema de basura doméstica y no una basura industrial, no un desecho industrial, pues si vas a tener que ir a hacer nuevamente ese trabajo, lo cual no es eficiente para la administración, te va a tomar más de 30 días hábiles, ¿no? La idea es que esto no demore mucho más que 30 días hábiles, porque recuerda, 30 días hábiles es casi 3 meses. 2 meses y medio, por ahí. Que es un tiempo bastante razonable para resolver en instancia administrativa un caso bastante particular, ¿no? Siguiente, por favor. Ah, y si permite la defensa oral, sí. De hecho, tenemos en la LPAG también que la van a leer. No están exentos de leerlo. Acá yo no quiero citar nada de la LPAG. Por si acaso, si es que se me ha ido algún artículo por ahí, trato de borrarlos igual, porque la idea es que ustedes la lean la LPAG. No, o sea, esta clase es como vamos a hablar, conversar, ¿no? De repente preguntar, y ejemplos, ¿no? Pero no es para leerles el EPAG. O sea, para eso, de verdad, yo respeto muchísimo a los profesores que pueden ponerle ahí el artículo. Y está bien, es un método de enseñanza. Para mí, yo quiero que entiendan la razón, el por qué, y lo apliquen, ¿no? Y hay de algunos casos que puedo también conversarles, ¿no? Entonces, para repasar, el recurso de apelación es un medio impugnatorio ordinario mediante el cual el administrado solicita al órgano superior jerárquico al que pertenece la entidad que dictó el acto, revise y eventualmente modifique, revoque o anule dicho acto. Yo solamente he puesto el caso de que lo modifique, o sea, de mis 50 UITs que me estás poniendo, bájame 5 UITs. Pero ¿qué pasa cuando advierto defectos en el PAS? ¿Cuáles son los defectos? ¿Cuáles son las causales de nulidad? Pues que no ha sido emitido por autoridad, ¿no? Que definitivamente no hay un interés público que cautelar detrás de esto,
que no ha habido una debida motivación, ¿no? Me estás diciendo que me estás mandando pruebas, pero me mandas un informe con cero fotos, cero pruebas, me pones una base legal defectuosa. O sea, definitivamente ahí lo que voy a pedir es la nulidad del acto. ¿Por qué? Porque carece de validez, ¿no? No tiene un requisito de validez. Cualquiera de los requisitos de validez no los tiene. Entonces, ¿para qué vamos a seguir hablando? ¿De qué más? Simplemente revoca el acto en caso o anula. ¿Qué es lo que busca? El control de la legalidad y del mérito del acto administrativo, ¿no? Por una instancia distinta, superior en este caso, e imparcial dentro de la misma estructura jerárquica, ¿no? Justamente en los ejemplos yo ya había puesto la sanción por incumplimiento de normas ambientales, ¿no? En este caso he puesto el caso de los residuos para poder modificar el monto de la multa, ¿no? A una que sea más razonable, ¿no? Y que se acoja a la realidad, al principio de materialidad, ¿no? Principio de verdad material. Y otro ejemplo puede ser la denegatoria de un registro sanitario de un producto, ¿no? Pueden decirte, oye, ¿sabes qué? En el marco de no me estás dando mi registro sanitario y yo puedo apelar porque efectivamente sí he cumplido con todos los requisitos también y se encuentra con un, con Digesa, me ha dado mi autorización, pero posteriormente me dices que no tengo la autorización cuando yo tengo mi acto administrativo firme. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, control de legalidad de tus propios actos. O sea, y yo tengo, más allá que puede ser revisión, reconsideración, perdón, vamos a ver cuál es la legalidad para que tú me digas que no es válido mi permiso. Puede ser, ¿no? Que haya cambiado algún tema, alguna norma de salubridad, entre otros, ¿no? Pero incluso cuando cambian normas de salubridad, te dan un plazo de adecuación y no necesariamente se revocan los actos administrativos ya dados, ¿no? De hecho, cuando pasa eso, o sea, que tengo un registro sanitario y se modifican los requisitos sanitarios posteriormente, pues me dicen, adecúate como 3 veces. Y luego ya cuando tú estás en omisión absoluta y no adecuas tu permiso sanitario a las nuevas exigencias sanitarias, es que te revocan tu acto administrativo. Pero cuando eres consciente, cuando no, has tomado notificación cierta, entre otros. Entonces, ni siquiera en este caso, pues, ¿no? O sea, deberían pasar un plazo de adecuación. Siguiente, por favor. Ahora, ya estamos terminando la clase, vamos a hablar sobre cuándo es que vemos un acto administrativo firme, ¿no? ¿Cuándo lo identificamos? La firmeza del acto administrativo, y disculpen por las imágenes, no tienen nada que ver. Ya no me dio el tiempo de poner unas nuevas imágenes, estas no tienen nada que ver con el acto administrativo. Pero, ¿qué pasa por cómo adquiere firmeza el acto administrativo? ¿Se acuerdan de los plazos, no? De reconsideración 15, de apelación 15, sobre todo la apelación. Cuando se te va y apelas en el día 16, 17, ¿no? Entre otros. Ahora, hay un principio de informalidad también, en los cuales, o sea, ¿por qué ha pasado? El caso ha pasado. Digamos que solamente tienes la mesa virtual para apelar. Y pues tú apelas a las 8 de la noche, ¿no? Y luego te llega tu expediente al día siguiente, con fecha del día siguiente. ¿Ahí qué fue? ¿Se le pasó o no se le pasó el plazo? Yo he visto casos que la pelean, ¿ah? Algunos se cierran porque ponen en su mesa virtual, de mesa partes virtual, que solo atienden hasta las 5 de la tarde. Y algunos la pelean diciendo que es todo el día, porque está la mesa virtuales, sobre todo en el go.pe, mencionan, ¿no? Tienen atención las 24 horas del día, porque es la idea, ¿no? O sea, y en el Poder Judicial me parece que también se está aplicando las 24 horas del día. Entonces, ¿por qué en el lado administrativo se pueden poner en un plan de que no, tu apelación llegó al día siguiente a las 9 de la noche? Eso no es mi culpa. Tú ya has habilitado tu mesa de partes virtual para recibir las 24 horas del día el documento que yo quiero ingresar. Es un tema de eficacia de administración. Entonces, no puedes decirme posteriormente que tú recién advertiste el documento al día siguiente cuando se conectaron, ¿no? Porque se supone que si tienes un mecanismo hábil, ¿no? En el marco del gobierno digital, pues hay una persona detrás o una inteligencia artificial que me va a recibir el documento a la hora que sea el día. Entonces, ahí lo que tienen que aplicar es el principio de formalidad, informalidad, ¿no? O sea,
más allá de los meros trámites y esto, o sea, lo que cuenta es que ingresó en el día, más allá de que tu expediente te lo hayan dado al día siguiente. Pero digamos que aún así, ya, no te pasaste en el día 15 por horas, sino el día 16, 17, 18, ahí sí no hay argumento que valga. Ahí definitivamente se agotó tu vida administrativa, ¿no? Ya no puede ser revisado por la administración, salvo nulidad de oficio, que es otra figura de control de legalidad de sus propios actos. La administración puede recurrir sus propios actos cuando pueda advertir, pues, que ha alguna de las causales de nulidad, ¿no? Cuando existe la cosa decisiva administrativa. No confundir con cosa juzgada judicial. Ojo, la cosa decidida administrativa es agotas instancia administrativa. Cosa juzgada judicial es cuando elevas al ente jurisdiccional. Valor de estabilidad y seguridad jurídica. Eso es importante, porque si no ponemos un plazo o un cierre, la administración por siempre va a poder revisar sus actos, por siempre va a poder decir, o tú como administrador vas a poder dar irrecursabilidad de los recursos, como le mencionan. No, o sea, tiene que haber un tema de seguridad jurídica, ¿no? Tanto como para el lado de la administración como el administrado. Por eso es que debe haber una fecha de corte en el cual, pues, se agotó la vía administrativa. Siguiente, por favor. Agotamiento de la vía administrativa, nuevamente. ¿Qué es lo que dice el 148 de la Constitución? Como parte, nuevamente repitiendo, yo parezco una lora, como parte de los derechos conquistados, ¿no? Y el derecho a la doble instancia y el derecho sobre todo al debido proceso, en este caso ya estamos hablando de debido proceso, es que tú puedes recurrir al Poder Judicial a que revise la legalidad, constitucionalidad, entre otros, razonabilidad, todo, de tu acto firme administrativo. Tú ya agotaste tu recurso de apelación, pues puedes entrar, ya agotaste, ¿no? La vía agotada de ese recurso de apelación por tutela judicial efectiva, por proceso contencioso administrativo que tiene su propia ley, frente, tienes una protección frente a los actos administrativos ilegales, arbitrarios o inconstitucionales. ¿A qué me refiero con acto administrativo ilegal? Es obvio que va en contra del principio de legalidad, no hay competencia para juzgar o una interpretación extensiva. ¿Se acuerdan lo que conversábamos también en la clase pasada? Que no puede haber interpretación extensiva, que no puede haber, porque si no se presta la arbitrariedad. La tipificación debe ser concreta, literal, exacta. ¿Se acuerdan del caso del TC sobre las competencias de las municipalidades en temas de transporte? Tal cual, o sea, en ningún momento les habían dado competencia a las municipalidades distritales para poder sancionar a los usuarios del transporte. Eh, en ningún caso le habían dado permiso, o sea, perdón, dado competencia, y las municipalidades venían cobrando tasas altísimas por infracciones en el uso del transporte, ¿no? Por eh, estacionamientos en vías no adecuadas, entre otros. Entonces, control de legalidad, acuérdense, competencia. Arbitrarios por interpretación extensiva. No cabe mérito interpretar extensivamente. La tipificación, el hecho infractor, debe estar correctamente narrado, correctamente escrito. No puedo interpretar extensivamente, ni ampliatoriamente, ni nada, porque ya esto se acabó antes de 1789. ¿Se acuerdan de la concentración del poder? El uso facultativo discriminatorio del poder. ¿Se acuerdan? Ya, entonces, esto se agotó. Se conquistaron los derechos, la separación de poderes, la división del poder y la igualdad ante la ley. Solo por ley se puede dar facultad y solo por tipicidad se puede codificar, ¿no? Escribir, narrar los hechos infractores. No podemos entrar en arbitrariedades, porque si no, te bajas unos 500 años o más de evolución jurídica, ¿no? Entonces, la idea es como no un poco menos de 500 años. La idea es que no podemos repetir frases genéricas. O inconstitucionales, ¿por qué no? Cuando me refiero a inconstitucionales es porque va en contra de un derecho constitucional.
la afectación real de un derecho constitucional. Por ejemplo, la libertad de empresa, ¿no? Cuando te clausuraron este local, ¿se acuerdan que estábamos comentándoles de la constructora, que la municipalidad había advertido que uno de sus obreros estaba sin, sin material, sin su herramienta, sin su equipo, ¿no? De seguridad, pero que había sido un hecho aislado, que solamente uno era, no eran todos, ¿no? Y que esta persona claramente tuvo su medida disciplinaria, pero que no podían suspender toda una obra y por eso presentaron una medida cautelar, ¿no? Eh, Porque se había afectado su derecho a la libertad de empresa, ¿no? Por la interpretación parcial de la municipalidad en un momento dado, ¿no? En un determinado dado. Siguiente, por favor. Me parece que esto es todo. Sí. Ahorita vamos a pasar el chat, pero por el momento igual darles solamente ese repaso. Recuerden que hoy día nos hemos fundamentado, nos hemos centrado un montón en la legalidad, en el control de la legalidad de los actos administrativos, tanto por los recursos administrativos como porque también es una herramienta para la propia administración para corregir sus actos, ¿no? Ahí tengo una última pregunta. A ver, lo del silencio habíamos dicho que sí que era negativo, salvo casos excepcionales. Me niega mi recurso de reconsideración en la parte resolutiva. No, también está el recurso de revisión, ya que por un tema de tiempo no lo he dicho, pero estoy yendo por el último. Pero ese recurso excepcional, es un recurso excepcional sobre el cual es para un tema de autocontrol, ¿no? Para actos firmes. Cuando se acaba la apelación, podemos ir también al de revisión, pero es ante el órgano de superior jerárquico. Es excepcional, casi siempre se deniega, ¿no? Es cuando efectivamente se han acabado los plazos, se han agotado los plazos y pues manifiestamente hay algo que trasciende del tema, ¿no? Hay unas nuevas pruebas, pero después de los plazos de los 15 días. Entonces tú puedes irte por la revisión. La primera reconsidera, a ver, entonces, ¿qué resolución se apela? A ver, me niegan mi recurso de reconsideración y en la parte resolutiva dice que puedo apelar dicha resolución denegatoria. Entonces, ¿qué resolución se apela? ¿La primera que reconsidera o la segunda que me niegan la apelación? Si apelo de la primera o se había extendido el plazo. Es un orden secuencial. Tú tienes que apelar el último acto administrativo, ¿no? El último acto administrativo, pero es que el último acto administrativo no va a cambiar el primero. Lo va ciertamente de repente modificar, pero el primero es en donde se pone la infracción. El primero en donde te dicen todos tus elementos de hecho y de derecho. Entonces, tú apelas tu segunda decisión, ¿no? Pero contra los elementos del primero. El primer acto en donde puedes ir contra los vicios de nulidad, ¿no? De los cuales estamos hablando, y sobre todo pidiendo la nulidad del acto, ¿no? Ya en la apelación. Doctora, solo existen dos recursos y hemos comentado que también está el de revisión, pero es que es realmente excepcional. ¿Es necesario presentar los dos recursos impugnatorios o solo con la apelación ya puedo acceder al contencioso administrativo? Tú puedes irte de frente a la apelación. Recuerden que la reconsideración, y lo he repetido varias veces, es solo si tienes prueba nueva. Si no tienes prueba nueva es improcedente. Puedes irte de frente a la apelación para cuestionar la legalidad. Doctora, buenas noches. La facultad de la autoridad para exigir el pago de las multas prescribe en 2 años, sí. Esto es a partir de la emisión de la resolución de sanción que quedó firme y qué hacer una vez superado ese plazo. Es que, claro, es un tema de ejecución. Es un tema que hemos visto el día de hoy, ojo, lo hemos visto en la clase anterior, pero sí, son 2 años. Si es que la resolución ya no se ejecutó, pues definitivamente ya ha perdido la ejecutoriedad de la administración, ¿no? Ya carece de efecto que lo haga, de hecho no lo advierto si no está pasando los 2 años, porque ya ha quedado consentido, pues, ¿no? Es cuando recurres, ¿qué pasa con el acto administrativo? ¿Se suspende o se suspende? Cuando vas al contencioso, se suspende. Ahora, salvo algunos en los cuales puede haber una medida cautelar impuesta, ¿no? Por parte de la propia administración también. ¿Recuerdan el tema de las medidas cautelares? Eso es posterior, me parece que es una clase posterior que va a haber también. Doctora, buenas noches. Con respecto al reglamento de la IA, solo está el decreto más no el reglamento. Solo podría. Ah, sí, es que el decreto supremo aprueba el reglamento. O sea, es un decreto supremo que aprueba el reglamento. Ahí vas a leerlo todo completo. Vas a descargarte el decreto supremo y anda hasta el final de la página y ahí vas a ver el reglamento. Es un reglamento bastante interesante, ¿ah? Creo que no tiene 25 artículos, así, pero igual en mi estudio jurídico el día de mañana estamos sacando una alerta súper resumida y bastante didáctica. Los invito a revisar la página de LinkedIn del estudio Benítez Vargas Lloas.
Ahí estamos sacando una alerta, obviamente de carácter gratuito, para todos, y pueden revisar del reglamento de inteligencia artificial todos los nuevas disposiciones, tanto para los privados como para la misma administración, y los plazos, sobre todo. Hay bastantes plazos diferenciados que se están dando y novedades, ¿no? Como nuevas, conceptos, han uniformizado varios criterios, ¿no? Y sobre todo lo que me parece mucho más, lo que me llama mucho la atención es la obligación de la administración de capacitar a todo su personal respecto del uso de las inteligencias artificiales, ¿no? Eso es y su uso eficiente, ¿no? En procesos que pueden ser automatizados. Eso es todo. Muchísimas gracias. Por ahí si queda alguna duda, consulta adicional o algo que de repente no ha quedado claro, ahí he dejado mi correo en la parte final de la PPT. Siéntanse libres de escribirme o por LinkedIn, entre otros, siempre y cuando sean las cosas de la clase, yo encantada en responder. Muy bien, muchas gracias, doctora. En estos momentos vamos a ir a la ronda de preguntas. Por favor, levantan su manito con cámara activa y les doy pase al audio, ¿sí? Muy bien, Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Estimada Patricia, nuevamente te doy pase. Activa tu audio, por favor, ¿sí? Listo. Bienvenido. Doctora, buenas noches. La consulta es referente a que a que si es correcto que la administración declare fundado un recurso de apelación contra una multa, en consecuencia declare la nulidad de la resolución de multa y en consecuencia retrotraiga el procedimiento para que se emita un nuevo acto administrativo. ¿Es correcto que la administración resuelva de esa manera? Es que eso va a depender, mira, si tú declaras la nulidad de una multa, normalmente es porque hay un vicio de nulidad, ¿no? Digamos, no ha sido notificado o no ha sido debidamente motivado, ¿no? Sin embargo, ¿se acuerdan de los plazos de los 4 años de prescripción? Entonces, el hecho ha sido dentro de los 4 años, puedes retrotraerlo, porque todavía el hecho no ha prescrito, el hecho infractor. Puedes retrotraerlo hasta el inicio nuevamente de la imputación de cargos, una debida motivación, o sea, puedes corregir. La administración tiene esa facultad de corregir sus propios actos, por eso los retrotrae. Eso no quiere decir que te está dando la razón a ti como administrado, que quedas impune, no. Simplemente te está diciendo, yo me he equivocado, hay un vicio de nulidad de mi procedimiento, ¿no? No te he notificado bien, no me he motivado bien, entre otros. No, de repente no he direccionado bien mi infracción, entre otros, pero puedo retrotraerlo y hacerlo bien esta vez. Ese es en términos simples. Y puedes declarar la nulidad, sí, de tu propio acto, pero no estás prescribiendo el hecho, porque el hecho está dentro del plazo todavía, ¿no? O sea, no han pasado los 4 años de prescripción. Ahora, caso distinto es cuando ya pasaron los 4 años de prescripción. Tú puedes retrotraer y de ahí te das cuenta de que, oye, desde el momento en el que pasaron los hechos, que fue el 1 de septiembre del 2000, ya pasaron 4 años ya. Eso no solamente estoy retrotrayendo, sino ya es la nulidad absoluta. Eso es, Patricia, gracias.